Nací en Valladolid un 1 de noviembre de 1549, hija del emperador Maximiliano II de Habsburgo y de María de Austria. Desde mi cuna, mi destino ya estaba escrito. La política marcaría mis pasos antes de que yo aprendiera siquiera a caminar. Era una niña en un tablero de alianzas, una pieza más en la partida entre las coronas de Europa. Mi infancia transcurrió entre castillos fríos y rezos interminables. Aprendí a callar antes que a hablar, a observar antes que a juzgar. Sabía que las princesas como yo pertenecían al deber antes que al corazón, pero jamás imaginé que mi vida me conduciría de nuevo a España, mi segunda patria, y mucho menos como esposa de mi propio tío, Felipe II. Me casé con él en 1570. Tenía 21 años menos que el rey. Muchos vieron en nuestra unión solo un cálculo dinástico, una alianza entre las ramas de los Habsburgo, y sin embargo, entre nosotros nació una ternura discreta, un respeto silencioso. Felipe era un hombre de mundo, cargado de responsabilidades, de silencios y de sombras. Yo apenas una joven educada en la devoción y en la obediencia. Pero encontré en él un compañero más humano de lo que las crónicas admiten. El Escorial se convirtió en nuestro refugio y en nuestra prisión. Aquella mole de piedra tan severa, tan austera, reflejaba su alma y también la mía. Una mezcla de fe, deber y resignación. Allí reímos a veces, entre hijos, libros y música. Allí también lloré en silencio cuando la soledad se hacía insoportable. Dios nos bendijo con hijos, aunque no todos sobrevivieron. Pero entre ellos hubo uno que marcó la historia, Felipe III, el heredero que un día reinaría sobre España y sus vastos dominios. Mientras lo sostenía entre mis brazos, sentí que algo del destino de los Habsburgo se sellaba en su llanto. Yo no fui una reina ambiciosa ni una intrigante. No busqué poder ni gloria, busqué equilibrio en medio de una corte donde cada palabra podía ser un arma. Me refugié en la fe, en la caridad, en la música. A veces me gustaba caminar por los jardines del Alcázar o escuchar los rezos en los monasterios que mi esposo tanto amaba. Allí comprendía que, aunque mi nombre figurara en los tratados y los retratos, mi verdadera vida estaba hecha de momento sencillo, una mirada compartida, una carta, una oración. Mi salud, sin embargo, nunca fue fuerte. Las fiebres comenzaron a consumir mi cuerpo lentamente, como un invierno que no termina. En 1580, a los 30 años, supe que mi tiempo en la tierra se pagaba. Recuerdo la mirada de Felipe, contenida, severa, pero llena de una tristeza que no necesitaba palabras. Morí en Badajoz, sin ver cumplido el destino de mi hijo, sin más consuelo que la certeza de haber cumplido con mi deber. No fui una reina conquistadora ni una mujer de escándalos. Fui simplemente Ana de Austria, esposa, madre reina en una época de hierro y fe. Mi nombre quizás se perdió entre las sombras de los grandes monarcas, pero mi paso dejó huellas silenciosas. El amor sereno, la lealtad, la dulzura en medio de la grandeza. Dicen que en el Escorial aún hay ecos de mis pasos. Tal vez sea cierto, porque aunque mi vida fue breve, mi espíritu quedó unido a esas piedras, al aire de Castilla, a la memoria de un tiempo donde el deber y el amor se confundían hasta doler. Soy Ana de Austria, reina de España, hija del imperio y madre de reyes. Viví entre reces y coronas, entre sombras y esperanza. Y si mi voz aún puede oírse, que diga esto: que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la entrega silenciosa de quien cumple su destino con dignidad.